Hola amigos, los hola una vez más, Oso Informativo. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes, pues como cada día jueves, una emisión más del programa de Bienestar Responde, donde la secretaria del Bienestar, Ayana Montiel Reyes, pues nos hace favor de contestar todas sus preguntas y sus dudas acerca de sus pensiones, apoyos, en fin, todo lo relacionado sobre Secretaría del Bienestar. Así que vayamos a ver qué sorpresas nos tiene esta semana. Así que vamos al video, amigos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles esta tarde en una nueva emisión del programa Bienestar Responde. Como ustedes saben, este programa está hecho para resolver sus dudas, atender sus comentarios sobre los programas de bienestar. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, ya que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y como ustedes saben, el espíritu fundamental del Gobierno de México es trabajar primero por los más pobres. Y desgraciadamente, a lo largo de la historia de nuestro país, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, habían sido olvidados de manera ancestral. Por ello necesitamos poner mucho empeño, mucho trabajo para brindarles los programas de bienestar a estas comunidades. El día de hoy se celebra como una fecha que nos permita hacer la reflexión para seguir trabajando por el bienestar de estos pueblos. Ellos han mantenido su cultura, también han preservado el medio ambiente, el entorno en donde viven, en donde habitan. Son los principales cuidadores de los bosques y de las selvas de nuestro país, pero también han protegido y salvaguardado la cultura que ellos tienen en distintos pueblos de todo el país, de aquí de México. El presidente de la República lo ha dicho de manera muy enfática, que ellos tienen una cultura muy importante, tiene que ver con su lengua, que también hay que trabajar para que se preserven las lenguas de todos los pueblos indígenas, y también han preservado su cocina, su bordado, su gobierno, su manera de relacionarse en comunidad, pero también, insisto, han sido los vigilantes de preservar pues inmensas zonas del país que son reservas naturales, zonas protegidas, y que han sido con mucha convicción ellos quienes han salvaguardado pues esos territorios y los han defendido de manera muy digna. Así que el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre los programas de bienestar que benefician a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios. Decirles que todos los programas de bienestar tienen como principal objetivo atender a los pueblos indígenas. Han adquirido en este periodo derechos constitucionales como son la pensión de adulto mayor. Al principio este programa era a partir de los 68 años, pero para la población indígena se entregaba a partir desde los 65. Hoy ya es para toda la población adulta mayor la pensión para su bienestar a partir de esta edad, pero iniciamos fortaleciendo los programas en beneficio de los pueblos indígenas. Y en el caso de las pensiones para personas con discapacidad, son universales en toda la República estas pensiones para los pueblos originarios, donde viven, en los municipios en donde ellos viven, donde tienen alta presencia, pero si también viven en las ciudades, también se les entrega esta pensión de manera universal por el hecho de ser parte de un pueblo indígena, de un pueblo originario. También decirles que es muy importante porque ahora mismo estamos haciendo el registro para el programa de Madres Trabajadoras, que apoya a las mamás que tienen niños de menos de 3 años y que trabajan, estudian o que están en búsqueda de un trabajo. Se les entrega un apoyo de 1,600 pesos de manera bimestral
y estos programas van dirigidos principalmente y casi exclusivamente en el caso de madres trabajadoras a los pueblos indígenas. Estamos atendiendo ciertas regiones del país, los pueblos indígenas del estado de Sonora, como son los yaquis, los mayos, el pueblo seri. También estamos en la zona del Gran Nayar, donde coinciden los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango, la región donde habitan los hermanos huitráricas, y que están también los mexicaneros, en fin, la comunidad, la población Odam, y en esta región estamos atendiendo de manera universal a los niños de menos de 3 años, también en la Sierra Tarahumara, también en la montaña de Guerrero, en la Sierra Norte de Puebla, en la región Otomí del estado de Hidalgo y Mazahua del estado de México, de tal manera que estamos dándole prioridad en este programa a atender a las mamás y los niños de estos pueblos indígenas. Pero también a lo largo de estos años de gobierno del presidente López Obrador han sido puestos en el más alto lugar de atención con los planes de justicia, que son 17 planes de justicia hasta ahora, en donde estos planes, primero, en algunos casos, como ha sido al pueblo maya y al pueblo yaqui, se ha ofrecido por parte del gobierno de México el perdón por el trato, por inclusive las matanzas en otro tiempo hacia ellos, para tener una reivindicación histórica de su papel en la nación, una nación que ellos fundaron porque estuvieron en México, en este territorio, antes que de la llegada de los españoles. De tal manera que estos 17 planes de justicia que encabeza el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que encabeza nuestro compañero Adelfo Regino, se implementan en la construcción del bienestar de manera colectiva y participamos distintas dependencias para que de manera integral podamos atender las necesidades de estos pueblos originarios, de estos pueblos indígenas, de tal manera que ahí se atiende salud, educación, los programas de bienestar, seguridad, en fin, ellos en un diálogo permanente que encabeza el presidente de la República, han planteado sus necesidades históricas, han planteado las necesidades y el resguardo de su territorio. Por ejemplo, a los hermanos yaquis se les ha reintegrado el territorio, parte del territorio del cual se les despojó en tiempos anteriores, se les está construyendo un distrito de riego, les está regresando su río que en su momento les fue quitado, y así en cada pueblo, pues el pueblo maya tiene hoy un proyecto maravilloso que es el proyecto del Tren Maya, en donde hay una reivindicación para esta gran cultura que está emergiendo también, porque gracias a que se está haciendo esta obra, se están encontrando muchos vestigios arqueológicos y hay todo un plan de salvamento para este tema que encabeza el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero el Tren Maya es un proyecto que tiene como objetivo que la población del sureste, que tiene predominancia el pueblo indígena maya, tenga bienestar, que haya esta inversión, esta gran obra que traerá también empleo, desarrollo, y de tal manera que este gran proyecto lo que busca es combatir las desigualdades, la pobreza que han vivido nuestros pueblos, nuestros hermanos indígenas del sureste del país. Así que, como ustedes verán, la atención a los pueblos indígenas es una atención integral,
no solamente a través de los programas, también los diversos programas de bienestar como las becas Benito Juárez, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de Producción para el Bienestar, de fertilizantes. Son programas que van dirigidos prioritariamente a nuestros pueblos indígenas. De esta manera hemos ido avanzando en construir su bienestar con programas de entrega directa, con mejores condiciones económicas en el salario, con obras de infraestructura que permitan el desarrollo y el bienestar de los pueblos y sobre todo que se reivindique su lugar, su papel histórico dentro de México, dentro de nuestra hermosa nación en la cual estos pueblos originarios nos construyen todos los días. Así que estamos contentos porque el día de hoy coincidió que nuestro programa cae en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que pues es un honor poder servirles a ellos y seguir trabajando para construir su bienestar. Y bueno, vamos a pasar a responder las preguntas que nos están ustedes compartiendo. Jaime Ramírez nos dice, ¿cuáles son los principales problemas de los pueblos indígenas? Bueno, plantearte que en primer lugar hay que mirarlo como la posibilidad de mejora de la manera en la que ellos viven. Primero que nada, bueno, pues habían sido olvidados, lo que hoy no, se están reivindicando y son parte fundamental y prioritaria en la política de bienestar. Y bueno, ellos enfrentan, en su caso, algunos de ellos, pues orografías complejas, viven en las zonas serranas o viven en zonas alejadas. Y bueno, desgraciadamente el clasismo y el racismo del que habla el presidente de la República todos los días hay que combatirlo, porque se pensaba, ¿no?, que en el pasado que ellos tenían menos capacidades y no es verdad. Pero nuestra responsabilidad es combatir esas brechas de desigualdad que históricamente han vivido y hoy estamos justamente haciendo llegar los programas de bienestar para que ellos tengan un ingreso básico para sus familias y puedan vivir mejor. Nos pregunta Guillermina Mendoza, ¿qué es lo que hace que un pueblo sea considerado indígena? Bueno, principalmente su lengua, sus costumbres, su cultura y la autoadscripción. ¿Qué es la autoadscripción? Que yo determine que vivo en una comunidad indígena, que soy una persona indígena. Eso en términos generales, ¿no? Podríamos profundizar, pero en términos generales. Lorenzo Medina nos dice, ¿a qué poblaciones se le denomina pueblos indígenas o originarios? Bueno, como ya dije, a quienes han preservado su lengua originaria, su lengua materna, que habitan en estos territorios, y también hay una, clasificación de municipios en donde ellos viven en un porcentaje mayor al 70%, tiene una clasificación de 7 letras, de la A a la F, y la letra A es donde hay mayor presencia en ese municipio de población indígena. Después sigue la clasificación B del 40% en adelante y así sucesivamente, pero fundamentalmente en donde viven mayoritariamente la población que habla una lengua indígena y que mantiene sus costumbres y su cultura. Luego nos pregunta Luz Chávez, ¿los derechos de las personas indígenas son como todos los de todos y tienen derechos especiales por ser una minoría? Los derechos de las personas indígenas, bueno, están enmarcados en la Constitución, en la generalidad de la población, pero sí tenemos que trabajar para combatir la desigualdad en la que ellos han vivido, de tal manera que todas las acciones del gobierno tengan como prioridad atenderlos a ellos primero para hacer este balance y que todos en México vivamos mejor, que todos vivamos, que tengamos las mismas condiciones y el mismo acceso a los derechos. Nos pregunta Sofía Mendiola, ¿todos los pueblos indígenas viven en comunidades nativas
No todos, la mayoría sí, pero hay migración. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México habitan pueblos originarios de la ciudad, pero también comunidades que vienen de los distintos estados de la República y por alguna razón se asientan aquí o llegan de manera individual, pero están acostumbrados a vivir en lo colectivo y buscan encontrarse, de tal manera que no solamente viven en el lugar de donde son originarios, sino que también, pues como todas las personas, migran a otros lugares regularmente en búsqueda de oportunidades. Nos pregunta Alejandra Ortega, ¿cómo logran que la información llegue a las comunidades? ¿Hablan en su lengua de origen? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo hacemos llegar la información a las últimas comunidades que son muy lejanas, donde habitan los pueblos indígenas, que no todos viven en estas zonas alejadas, pero digamos son los casos extremos? A través de nuestros servidores de la nación se lleva esta información a las comunidades y muchas veces las comunidades deciden quién va a ser el servidor de la nación de esa comunidad y no lo proponen. Y nosotros lo contratamos en la plantilla de bienestar porque a nosotros nos es muy útil que ellos hablen su lengua. Y la comunicación de esta manera se vuelve pues muy eficaz y muy efectiva, porque además tenemos que ver la manera en la que nosotros nos comuniquemos de manera efectiva y correcta con ellos, que tengan la información, que se enteren de los plazos, de los periodos de registro, lo mismo cuando se va a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, todo este trabajo se hace muy en campo a través de los servidores de la nación. Alberto Caballero nos dice, ¿qué hacen por las mujeres indígenas? Bueno, pues los programas de bienestar, el 50% está destinado de manera nacional a las mujeres y en el caso de la población indígena tiene ese mismo porcentaje de atención. Así que todas las abuelitas, las niñas, las mujeres que están en condiciones de recibir un programa de bienestar, hoy se les da prioridad por ser mujeres y por vivir en alguna condición vulnerable. Así que garantizamos también combatir las brechas de desigualdad de género, porque en el pasado, no solamente en estas poblaciones, sino en general, pues no había un lugar para las mujeres como hoy lo existe, las políticas, los programas, así que en el caso de las mujeres indígenas, pues coadyuvamos de esta manera. Nos pregunta Yasmín Ortiz, de los pueblos indígenas que ha visitado, ¿hay alguna que le haya generado una experiencia que le haya marcado? Pues sí, te podría decir que muchas. En primer lugar, que los pueblos originarios son solidarios. Cuando llegamos a las comunidades siempre nos reciben con los brazos abiertos, dentro de su posibilidad nos regalan una florecita, o sea, en esta atención que no es en el pensamiento consumista de les regalamos algo, no, sino es una manera de recibirte en su comunidad, bajo sus costumbres. A mí me gusta mucho que cuando vamos a las comunidades pues nos ponen collares de flores, pero en algunos nos ponen collares que han hecho con jarritos, por ejemplo, con pequeños platos, dependiendo de la costumbre y la cultura de cada uno de los pueblos. Algunos nos colocan una corona, algunos son collares, algunos nos regalan pan. He visto en muchos lugares que nos ofrecen pan y la verdad es que es una experiencia maravillosa y muy bonita. Les podría decir que de todos y cada uno de los pueblos originarios con los que hemos coincidido, hemos tenido un aprendizaje porque su cultura es muy grande. A veces nos admiramos y queremos conocer otros lugares del mundo, pero en México tenemos cosas extraordinarias y maravillosas, pero sobre todo nuestros pueblos originarios tienen mucho que aportarnos. Ahí tenemos a los mayas, que fueron grandes astrónomos, matemáticos, igual que los teotihuacanos, de tal manera que
nuestros pueblos son la luz y la grandeza de nuestra nación. Así que les agradezco mucho el habernos encontrado esta tarde. Recordarles que estamos a través de las redes sociales que aquí van a aparecer, de la Secretaría de Bienestar, también las nuestras que están siempre a disposición de ustedes para responder sus dudas y atender sus comentarios. Les agradezco mucho que nos hayamos encontrado y les deseo bonita noche. Ok amigos, pues aquí está toda esta información muy útil para ustedes. Espero y les haya resuelto algunas dudas que ustedes hayan tenido. Estaremos al pendiente para reportar cualquier novedad sobre estos temas. Se despide de ustedes, Ocio Informativo. Hasta la próxima amigos.